Hola amigos, ¿cómo están? En este video quiero hablarte sobre un tema muy importante que tiene que ver con entender los tiempos. Creo que es muy relevante hablar de este tema debido a que vivimos una temporada como país, como personas y alrededor del mundo de mucha incertidumbre, de muchas cosas que están pasando alrededor de todo esto de la pandemia que tenemos y la expectativa hacia el futuro, qué debemos hacer, qué va a pasar, es el fin del mundo, no es el fin del mundo, qué es lo que está pasando alrededor nuestro. Entonces es en ese sentido que quiero hablarte en este video y recordarte un poco que la palabra de Dios, que es nuestra base y nuestra guía para todo, habla de que en los días de Israel, de las tribus de Israel, había una tribu de Isaacar, y dice que los hijos de Isaacar tenían 200 principales entendidos en los tiempos. Era gente que entendía los tiempos y podía comprender la temporada que estaban, y dice que el consejo de ellos lo seguía todo el pueblo. Creo que es muy importante el hecho de poder entender los tiempos, porque definitivamente nos ayudan a enfocarnos a lo que debemos hacer, ¿no? Por ejemplo, cuando uno está en una temporada de bodas, se prepara para la boda, prepara la fiesta y vive esa temporada, ¿verdad? Entonces creo que es muy importante el hecho de saber qué tiempo estamos viviendo, ¿no? Y creo que Dios nos quiere dar alguna enseñanza respecto a esto. Pero para poder comprender mejor los tiempos, y me gustaría darte 3 ejemplos de definiciones de tiempo que podemos encontrar en la Escritura. La primera definición de tiempo es cronos, ¿no? Y es como se traduce tiempo, ¿no? El cronos es, como dice, es el tiempo cronológico, es lo que nosotros entenderíamos nuestra medida de tiempo, que nosotros actualmente usamos segundos, minutos, horas, etcétera, etcétera, días, semanas, meses, ¿no? Para medir nuestro tiempo. ¿Cuántos años tienes? Es una medida de tiempo. ¿Qué hora es? Es una medida de tiempo. Y básicamente esa podría entrar dentro del cronos. Esta es la palabra que se usa en la Biblia para definir el cronos. Otra, el tiempo. Otra de las palabras que usa la Biblia es aion. Y cuando usa aion, usa para hablarse de una temporada o del siglo que estamos viviendo, ¿no? Podríamos entenderlo como aion. Para todos los creyentes tenemos un aion antes de Cristo y un aion después de Cristo. Una era, una temporada, ¿no? Pero en el contexto y en la cosmovisión bíblica, más que nada se usa era o siglo para definir el tiempo desde la creación del hombre hasta el regreso de Jesucristo, ¿no? Entonces básicamente estamos viviendo en este siglo, en esta era, ¿no? De la humanidad, ¿no? De esta era de la redención hasta que venga Jesús y establezca su reino eterno. Entonces ese es el siglo más o menos como lo determina la Escritura. Y luego tenemos otra categoría de tiempo que se denomina el kairos o kairos, que tiene que ver más con las temporadas o las estaciones, tiempos oportunos, ¿no? Básicamente se puede definir como temporadas de Dios, tiempos de Dios. Es una temporada oportuna para esto, ¿no? Entonces, estamos hablando que existen básicamente estas 3 definiciones de tiempo, y me quiero enfocar un poco bueno, como te decía, el tiempo cronológico, que es el cronos, el kairos, que habla de estaciones o de temporadas, pero también define como temporadas de Dios, ¿no? Cosas que Dios está haciendo. Me gustaría que usemos estos 3 ejemplos para hablar sobre el tiempo que nos toca vivir. De hecho, Jesús en ese contexto habla sobre esto, y me gustaría que vayamos a la Escritura, porque creo que podemos sacar muy buenos ejemplos de la palabra. Y en Lucas capítulo 12 podemos leer uno de los ejemplos que Jesús hace, y les dice esto, ¿no? A la gente que lo estaba escuchando. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y dijo: cuando ustedes ven que se forman nubes en el occidente, dicen, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor, y así sucede. Necios, les dice, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes, ¿no?
Básicamente ahí les está hablando de saben interpretar el cronos, lo que está sucediendo de una manera natural, pero no están entendiendo el kairos, la temporada que les toca vivir. Y ahí obviamente les estaba reprendiendo en el sentido que ellos no estaban entendiendo quién era Él y qué es lo que Él les estaba enseñando, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos el primer ejemplo de Jesús dándole mucha importancia a entender los tiempos. Luego podemos ir a Lucas también 19:44. Y aquí en Lucas 19:44 Jesús habla sobre la caída de Jerusalén y el juicio que viene hacia Jerusalén. Y básicamente les dice: ¿cómo quisiera que hoy tú entre todos los pueblos entendieras el camino de la paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta a tus ojos. Es decir, no estaban pudiendo observar ni ver lo que estaba sucediendo. No pasará mucho tiempo antes de que tus enemigos construyan murallas y te rodeen y te encierren por todos lados. Te aplastarán contra el suelo y tus hijos contigo. Tus enemigos no dejarán una sola piedra en su lugar, porque no reconociste cuando Dios te visitó. En otras versiones dice, porque no entendiste el tiempo de tu visitación, tu kairos, no entendiste esta temporada. Entonces, qué fuerte esta parte, ¿no? De no entender las temporadas, de no entender el tiempo. Y de hecho, Dios es un Dios atemporal, ¿no? Él es eterno. Pero en nuestra realidad de los seres humanos, nosotros sí vivimos de temporadas y tiempos. Y Dios irrumpe en nuestros tiempos y temporadas, ¿no? De hecho, estos hijos de Isaacar entendían los tiempos, que era una facultad, yo creo, dada por Dios para avisar al pueblo cómo tenía que caminar. Entonces, en ese contexto, quiero hablarte sobre la importancia de entender el tiempo. Y en esos tres contextos te los quiero plantear. Primero, si eres de aquellos que quizás son más pragmáticos y les gusta ver lo real, y que no digo que sea algo malo, simplemente lo que está pasando en el día a día, mi pregunta sería: ¿qué crees que es el tiempo que estamos viviendo? Si nos enfocamos simplemente en lo que está pasando en el mundo ahora, ¿qué es el tiempo? ¿Qué habría que hacer en este tiempo? Y a mí lo que me viene a la cabeza es que es un tiempo de oportunidad, porque hay mucha gente que tiene hambre y sed de escuchar qué está pasando, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Hay tanta información y tanta desinformación que realmente lo único que yo puedo decir que nunca va a fallar es la palabra de Dios. Y la gente tiene hambre de saber la verdad. Y yo creo que es muy importante que como iglesia y como creyentes seamos aquellos que traemos la verdad a la vida de las personas. O sea que es un tiempo de oportunidad, porque la gente está buscando respuestas y respuestas espirituales, porque todo lo demás está fallando, está cayendo, todas las áreas donde han puesto su confianza. Y después quiero avanzar en ese tema. Pero no es solamente un tiempo para presentar la palabra, pero es un tiempo de mucha necesidad. Si tú ves, hay mucha necesidad todos los días en las redes sociales, o donde tú puedas ver, hay gente que necesita plasma, hay gente que necesita remedios, hay gente que está perdiendo su trabajo en lo natural. Sí, como tú puedes ver, como dice aquí, ustedes saben distinguir el clima, pueden ver las cosas, ¿no? En ese sentido podemos ver que desde cualquier perspectiva es un tiempo de ayudar, es un tiempo de ser empáticos, es un tiempo de mostrar y ser personas que estamos mostrando amor al prójimo. Creo que eso será siempre, ¿verdad? Pero en esta temporada de la humanidad donde estamos, hay mucha gente que necesita de tu ayuda, necesita de nuestra ayuda, y necesita que nosotros mostremos el amor y la gracia de Dios a través de cosas muy prácticas que podemos hacerlas. Entonces ahí estamos hablando de entender el cronos desde una perspectiva muy natural, muy visual, de entender temporadas, clima, frío, caliente. Vamos a entender que es un tiempo para ayudar. Ese sería hablar de un poco del cronos, ¿verdad? Del tiempo cronos. ¿Qué tiempo es? Es tiempo de ser luz y sal, ¿no? Y creo que siempre es esa temporada, ¿no? Y vamos a ir a eso después, pero si vamos percibiendo qué va a pasar, qué debo hacer, creo que si nos enfocamos
como dice la Escritura, cada día tendrá su propio afán. No te preocupes por el día de mañana, sino ve qué puedes hacer hoy. Así que quiero animarte a que en esta perspectiva del tiempo, ¿qué puedes hacer hoy para aliviar, para ayudar, para hacer luz y sal en la vida de otras personas? Perfecto. Eso es un aspecto del tiempo. Hablemos del otro aspecto, del aspecto del Kairos, de estas temporadas. Y quiero decirte que creo que estamos viviendo una temporada muy importante, ¿no? Donde los hijos de Isaacar, por así decirlo, los entendidos en los tiempos han dicho lo siguiente, ¿no? Que de Bolivia iba a salir luz a las naciones. Luego se ha hablado sobre que esta década, este 2020, inaugura la era de la expansión de la palabra, de la predicación de la palabra, del evangelismo. Y he escuchado palabras donde se dice que este es el mejor tiempo para que miles y miles de personas entreguen su vida a Jesús y conozcan. Y de hecho estamos viendo que eso está pasando. Creo que esto de la pandemia ha ayudado a que haya una penetración de la iglesia en las redes sociales que está haciendo que muchos puedan escuchar de Jesús. Era un área que estábamos como que no la habíamos tomado, pero gracias a lo que sucede, porque creo que en toda situación hay algo positivo, hay algo que podemos sacar provecho, y creo que Dios nos está haciendo sacar provecho en medio de la situación de extender el reino en una área donde la habíamos ignorado, las redes sociales, ¿no? Y su mismo nombre es red. Hay una pesca, ahí hay algo que pescar. Y quiero darte un ejemplo que escuché un pastor el otro día dando un testimonio que decía lo siguiente. Cuando empezamos todo lo de la pandemia y la metodología que nosotros tenemos es muy relacional, de conectar a las personas, dijimos esto no va a funcionar, nuestro proyecto va a caer, y dice, he visto todo lo contrario, ha empezado a crecer porque gente que no vendría a nuestros lugares físicos, gente que no se acercaría por diferentes razones, o porque no les gusta la iglesia, o porque no están de acuerdo, porque les intimida, etcétera, etcétera, están llegando desde la comodidad de su casa. Creo que se ha vuelto un lugar seguro en el que no me tengo que ir a exponer a un lugar, sino que desde la comodidad de mi casa puedo entrar. Y aquí estaba el ejemplo que más me impactó. Una niña parapléjica que sus papás jamás la llevarían a la iglesia porque no tenían cómo. Ella empezó a conectarse a través del internet y le escribió y le dijo, muchas gracias por los cultos y el discipulado y todo lo que están haciendo en línea, porque ahora puedo escuchar más de Jesús. Y mi amor por Jesús está creciendo cada día. Gracias por estar en línea. Y el pastor dijo esto: cuando recibí ese email, esa carta de esa chica, he decidido nunca más dejar de hacer cosas en línea, precisamente por gente como ella, que antes no tenía la oportunidad, pero ahora estamos dándoles una oportunidad. Y creo que eso está pasando. Creo que es una de las cosas buenas que está pasando, que Dios está extendiendo su reino a través de esto que es tan relevante hoy por hoy, que son las redes sociales, ¿no? Y creo que eso es súper importante mencionarlo también, y que estamos viviendo un cambio de paradigmas, y creo que hay una palabra clave, es resiliencia, ¿no? Que es el hecho de poder adaptarnos de una manera positiva a los cambios, y creo que hay muchos cambios que Dios está introduciendo en esta temporada y que tenemos que estar atentos, ¿no? Y no estar mirando al pasado, sino mirar lo que Dios está haciendo con alegría, y no aferrarnos a muchas cosas que quizás han funcionado antes, pero que Dios está haciendo cosas nuevas ahora. Y creo que eso es clave en esta temporada también, que seamos aquellos que siguen al Cordero de Dios donde quiera que Él va y le obedecen. Y creo que ese es un tiempo para poner la mirada en Jesús y entender esta temporada y movernos con ella, ¿no? Y más adelante, ¿qué será que hará el Señor? Seguirnos moviendo. La iglesia ha sido llamada a ser una iglesia dinámica, una iglesia en movimiento. De hecho, el Evangelio trataba de vayan a todas las naciones, ¿verdad? No se queden quietos, serán desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Pero esas son buenas noticias en la temporada que estamos hablando. Se ha hablado de un 2020, de un año, de una década, de una visión clara. Y yo creo que eso está haciendo Dios. Dios nos está llevando a entender, a ver su corazón, a volver a lo fundamental, ¿no? Porque de hecho en esta pandemia hemos experimentado eso. ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo que realmente importa en esta vida? Es como pesar el corazón, y a partir de ahí Dios está edificando algo poderoso
Entonces quiero animarte a que lo veamos así. En las temporadas se ha proclamado que esta década será la década de el mayor alcance de la iglesia y el evangelismo. Así que, wow, tenemos que... Si vemos por un lado el tiempo natural, es tiempo de hacer algo. En el tiempo, en el Kairos, en la temporada, se ha proclamado que esta es la década de mayor evangelismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esa es la pregunta que yo te hago a ti este día. Si Dios está diciendo, voy a hacer esto, y lo crees, entonces, ¿qué vas a hacer? Eso sucedió con los discípulos. Jesús estaba caminando sobre la tierra. Ellos entendieron, miren, qué importante es observar y entender el tiempo. Cuando Jesús caminaba por la playa y vio a Pedro, a Jacobo, a Juan y les dijo, síganme, dice que ellos inmediatamente dejaron las redes. Ellos no hubieran dejado inmediatamente las redes si es que no hubieran sabido que estaban viviendo una temporada especial, que había aparecido un loco que se llamaba Juan el Bautista, que empezó a anunciar algo y ellos estaban prestando atención, quizás de lejos, quizás muy de cerca, pero cuando vieron a Jesús y entendieron que este hombre probablemente era el Mesías, decidieron jugarse el todo por el todo, sin entender muchas cosas, con dudas y todo. Creyeron la temporada que les tocó y les tocó vivir la temporada de sus vidas, una temporada que cambió su vida para siempre. Entonces creo que es importante esto de entender el tiempo, verlo desde todos los ángulos. En el Cronos hay algo que hacer, en el Kairos se ha anunciado la mejor temporada. Ahora, el asunto es que no es como nosotros nos esperamos. No es como nosotros pensamos. De hecho, hemos vivido cosas muy tremendas y creo que eso es para darle la gloria a Dios. Hace meses atrás, si vemos nosotros nuestra cronología, hemos tenido 21 días de fe, octubre, noviembre, donde la iglesia fue movida de estar encerrada en 4 paredes a tomar una acción en la ciudad, en las calles, en las plazas, en todas partes. La iglesia se escuchó la voz de la iglesia orando, clamando, y hemos vivido un sacudón a nivel de nación, ¿no? En los últimos, en esa temporada. Luego, obviamente, uno entra con toda la fuerza y dice, Dios escucha nuestra oración, Dios está haciendo algo tremendo en esta nación, Bolivia, y qué bueno, y estás con toda la fuerza, y de repente aparece el COVID, y de repente otra vez estamos siendo sacudidos de otra manera, pero Dios está haciendo algo y eso es lo que yo quiero que veamos. Y otra vez están cerradas las iglesias, obviamente se han abierto permisos para que se puedan abrir otra vez, pero creo que tenemos que entender el mensaje. Hay algo que Dios quiere hacer más allá de las 4 paredes, y eso también quiero animarte a que entendamos que Dios nos está impulsando a tomar todas las áreas. Ahí donde tú estás, eres el templo de Dios. Donde tú vayas, eres el templo de Dios. Eres la esperanza para esta humanidad cuando presentas a Cristo. Así que, wow, eso es tremendo. Pero no me quiero alargar en esta parte y quiero decirte quizás lo último para entender lo que estamos viviendo. Te he hablado del Cronos y hay algo que hacer. Es evidente que podemos hacer algo. Te estoy hablando del Kairos, de esta temporada. Y quiero decirte que, por último, si no quieres ver ni el Cronos ni el Kairos, me encanta porque Jesús tiene una respuesta para todo esto y está en Hechos de los Apóstoles 1. Me encanta esta pregunta que hacen los discípulos, ¿no? Que estaban, miren, Jesús acaba de resucitar. Y en este estudio que he hecho me impresionó esta parte porque realmente habla de los 2 tiempos. Y dice esto en Hechos 1:6. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado el tiempo que libres a Israel y restaures nuestro reino? Miren, ellos tenían una promesa de un reino del Mesías, que el Mesías iba a volver, iba a arreglar todo, iba a deshacer a todos sus enemigos. Ellos dijeron, estos son los romanos, el Mesías que viene es este Mesías que va a venir y va a poner orden y va a traer paz y seguridad a todos y va a acabar con nuestros enemigos y vamos a entrar en esta era de bendición donde ya no va a haber guerras, no va a haber hambres, no va a haber llanto, no va a haber dolor. Esta es la era del Mesías y nosotros vamos a brillar y resplandecer, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que leemos en la Escritura. Y los discípulos entendieron, Jesús ha resucitado, este es el mejor momento, ahora es cuando vamos a restaurar el reino. ¿Quién como nosotros? Ahora yo voy a ser ministro de finanzas, voy a ser ministro de gobierno, no sé, estaban pensando en ese sentido, Jesús el jefe, y ahí comienza esta
esta mega bendición para la tierra a partir de este momento? Y Jesús le responde lo siguiente, y creo que esta es mi respuesta más práctica, si te puedo decir, al tiempo que nos toca vivir. Y creo que siempre tenemos que caer en la palabra de Dios. Y dice lo siguiente: solo el Padre tiene la autoridad para fijar fechas y tiempos. ¿Sabes qué está diciendo aquí? Solo el Padre tiene la autoridad para fijar el Cronos y el Kairos. Y a ustedes no les corresponde saberlo. ¿Ok? Pero recibirán poder. Miren, aquí quiero ser claro, no quiero, con esto que dice acá no es una contradicción a lo que hemos hablado antes, porque sí creo que hay gente que entiende el tiempo, y te he hablado que estamos viviendo un tiempo, una década de evangelismo, y creo que hay que entender la temporada que tenemos que vivir. Tal vez no creas eso, no importa, está bien. Tal vez tampoco dices, bueno, eso de ver la necesidad, yo también tengo necesidad, así que es subjetivo ver el tiempo que tenemos que vivir de una manera natural. Hay necesidad, yo también tengo necesidad, así que me tengo que encargar de lo mío. Pero básicamente aquí, esta respuesta que dice Jesús cuando les dice, a ustedes no les corresponde saberlo, está hablando específicamente de su segunda venida, el día en que Él va a regresar y va a restaurar su reino eterno. No, solo el Padre sabe, pero me encanta lo que dice y lo pone en ese contexto. A ustedes no les corresponde saber el Cronos ni el Kairos de mi segunda venida. ¿No? Así que si has estado preocupado, ¿qué tiempo es? ¿Qué va a pasar? ¿Es el fin del mundo? Mire, no te preocupes tanto por eso. Jesús nos dice esto. Pero recibirán poder. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¡Wow! Para mí eso ya lo encierra todo. Escuchen, no están tan preocupados porque si es el COVID, si es el fin del mundo, si es qué va a pasar, si va a haber hambre, no va a haber hambre, si va a haber problemas económicos. Les animo a que lean Lucas 12, por favor, lee Lucas 12 y ahí está una enseñanza maravillosa. Tal vez podríamos haber hablado de todo eso, pero que dice aquí que no se preocupen tanto del Cronos y el Kairos, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Creo que eso es clave. Recibiremos poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre nosotros, y de hecho ya descendió sobre nosotros. La iglesia está llena del Espíritu Santo. Nuestra tarea es ir y ser testigos de Jesucristo y hablar a la gente acerca de Él en todas partes, en toda temporada, en todo Cronos y en todo Kairos. Es hora de hablar de Jesucristo y de lo que Él ha hecho y de las buenas nuevas que hay en el Evangelio. Ese es el mensaje. De hecho, Jesús les dice a sus discípulos, te animo a que leas todo Lucas 12, le dice, no se preocupen qué van a comer, qué van a beber, pero busquen primero el reino de Dios. Les dice, no saben que Dios se preocupa más que ustedes que por los pájaros, y empieza a dar toda esa enseñanza. Pero luego en Lucas 35 les dice, estén vestidos, listos para servir y mantengan sus lámparas encendidas. Wow, eso es tremendo. Me encanta lo que dice. ¿Sabes qué tiempo es ahora y sabes qué tiempo será siempre? Estén vestidos y listos para servir y mantengan las lámparas encendidas como si esperaran el regreso de su amo de las fiestas de las bodas. Entonces estarán listos para abrirle la puerta y dejarlo entrar en el momento que él llegue y llame. Los siervos que estén listos y a la espera de su regreso serán recompensados. Les digo la verdad, él mismo les indicará dónde sentarse, se pondrá el delantal y les servirá mientras están a la mesa y comen. Puede ser que llegue a la mitad de la noche durante la madrugada, pero cualquiera sea la hora que llegue, recompensará a los siervos que están preparados. Entiendan lo siguiente: si el dueño de una casa supiera exactamente a qué hora viene el ladrón, no dejaría que asaltara su casa. Ustedes también deben estar preparados en todo tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos los espere. Pedro preguntó, Señor, ¿es una ilustración solo para nosotros o para todos? Y el Señor respondió, un siervo fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás siervos y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el siervo ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Y les digo la verdad, el amo pondrá a ese siervo a cargo de todo lo que posee.
Pero si el tal siervo piensa, mi amo no regresará por un tiempo, y comienza a golpear a los otros siervos, a parrandear y a emborracharse, el amo regresará inesperadamente y sin previo aviso, cortará al siervo en pedazos y lo expulsará junto con los infieles. Un siervo sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara y cumple las instrucciones, será severamente castigado. Pero el que no sabe y hace lo malo será castigado levemente. Al quien se le ha dado mucho, mucho se le pedirá cambio, y a quien se le ha confiado mucho, aún más se le exigirá. Bueno, y ahí Jesús empieza a hablar y termina diciendo esto. Me parece muy interesante. Entonces Jesús se dirigió a la multitud y les dijo: cuando ustedes ven que se forman las nubes en el occidente, dice, viene la lluvia, y tienen razón. Cuando sopla el viento del sur, dicen, hoy será un día de mucho calor. Y así sucede. Necios, saben interpretar las señales del clima en la tierra y en los cielos, pero no saben interpretar los tiempos presentes. Así que bueno, esto te he querido hablar esta mañana con todo mi corazón, para que podamos comprender lo siguiente. Pablo le dice a Timoteo: te insto a que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En el Cronos, en el Kairos, siempre será la temporada de hablar de Dios. Y quiero decirte que ahí es donde tenemos que encontrar nuestro centro y nuestra verdad, en la palabra de Dios. Si la mejor temporada es hoy, y la mejor temporada será mañana, para predicar la palabra y mostrar el amor de Cristo a todo el que lo necesita. Así que tenemos mucha esperanza, ya sea viendo el Cronos, tenemos un tiempo de oportunidad, mucha necesidad allá afuera. ¿Quieres ver el Kairos? Se ha prometido la mejor temporada, la próxima década será una década de el avance del reino de Dios como nunca lo hemos visto. No pongas tus ojos en las cosas naturales, ese es el mensaje, mas pon tus ojos en la palabra de Dios. Y finalmente lo que dice el Señor, este es el tiempo para que el Espíritu Santo te llene de poder y seas un testigo de Jesucristo. Así que ese es el mensaje, amigos. Así que espero que lo hayas disfrutado, que Dios te bendiga, y estamos en la mejor temporada. Predica a tiempo y fuera de tiempo. Que Dios te bendiga.